que viene a nuestra vida por desobediencia. Esta aflicción por desobediencia hace que nuestra vida no sea fructífera, trae un estancamiento en nuestras vidas, trae inmadurez espiritual y por último trae un conformismo. Esa es la aflicción causada por la desobediencia. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Desobedeció, se quedó. Dios le había dado triunfos, victorias, éxitos en su vida mientras estuvo obedeciendo, iba por delante a la guerra y venían aflicciones, pero tenía victoria. Pero un día decidió quedarse porque había una serie nueva en Netflix. La voy a ver, hoy no voy a la iglesia, no pasa nada. ¿Qué pasó con David? Una desobediencia. Muchas veces, y oímos, la Biblia dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo más que desagrada a Dios es la desobediencia. Amén. David no fue a la guerra, se quedó en Jerusalén. Desobedeció. La desobediencia aparta el poder de Dios. Quedamos desprotegidos. Cuando nosotros quedamos desprotegidos, la unción de Dios se aparta de nosotros. David desobedeció y la desobediencia apartó el poder de Dios. ¿Qué sucedió con David después? Se levantó, se asomó por la ventana y vio una mujer bañándose. Como la desobediencia ya se había apartado Dios se había apartado de él por la desobediencia, cayó. Ya sabemos la historia. ¿Quién es esa mujer? El rey David, esa mujer es casada. Su esposo se fue a la guerra. Oh, dile que venga. Sabemos la historia. Amén. David cayó en tentación. La unción de Dios que tenía para derrotar muchos reinos y hacer un hombre reconocido por ser obediente a Dios, ahora que decidió no ir a la guerra, mandó a Joab y a otros siervos. Veamos primer libro de Samuel 29:6. En el primer libro de Samuel 29:6 nos da quién era David antes de desobedecer. Y Aquís era un rey. Llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto. ¿Ven cómo cambió la perspectiva por desobedecer? Este rey Aquís le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de príncipes no agradas. Pero David le había agradado a Dios, a este rey, porque era un hombre íntegro y recto delante de Dios. Entonces, había personas que no lo querían, pero mientras él obedecía a Dios, la unción de Dios estaba con él. Este rey filisteo, Aquís, le tenía respeto por el Dios de David. Amén. David era reconocido por su rectitud. El rey de Aquís no encontraba nada malo en David. Cuando nosotros estamos con Dios con obediencia, personas importantes van a ver tu rectitud.
A los de menos importancia no les vas a agradar. Ahí dice a los príncipes. Príncipes tenían un rango menor, menos importancia. Decía, a los príncipes no les agradabas. Pero yo soy el rey David y a mí me agradas. Aquí la relación es, la obediencia agrada a Dios. A lo mejor la obediencia no le va a agradar a otros de rango menor, pero tu obediencia le va a agradar a Dios. Y eso es lo más importante, que tu obediencia le agrade a Dios. Porque si tú haces que la obediencia que tú tienes a Dios, vas a dejar de obedecer a Dios por agradar, si podemos decir, a tu supervisor del trabajo, a un familiar cercano. Entonces nuestro llamado es obedecer a Dios. En 2 Samuel vamos a regresar al capítulo 11, en el verso 2 al 4 de segundo libro de Samuel. Ahí nos dice en el verso 11 que, ¿cómo se llama? David. 2 Samuel 11, 2 y 4. Gloria a Dios. Ahí nos habla sucedió que al caer la tarde, salió David, se levantó de su lecho. Él tenía que haber ido a la guerra, pero se quedó a dormir o a descansar. Y pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. En el verso 3 nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. El verso 4. En el verso 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Inmediatamente que le vino a David una tentación, que si él hubiera obedecido y se hubiera ido a la guerra, no hubiera caído en esa tentación. Inmediatamente quiso cubrir lo que hemos leído su historia, quiso cubrir su pecado con otro pecado. Empezó a ingeniarse, manden llamar al esposo, yo lo pongo borracho y lo envío a su casa por si su mujer se embaraza, pues que se embarace de él. Pero él no durmió con ella para nada. No le funcionó el plan a David y empezó a hacer otro plan. ¿Ves lo que hace la desobediencia? Te lleva a cubrir el pecado de una manera o de otra manera. Él fue y quiso cubrir su pecado, manda a traer a Urías, lo mandó a traer y le dijo, ahora ponlo mero adelante para que lo maten. ¿Ves cómo la desobediencia nos va llevando? Porque la desobediencia nos aparta de Dios y nos va llevando cómo nosotros podemos cubrir lo que vamos dejando. Amén. La desobediencia siempre nos va a llevar excusas para justificarnos. Dios después le envió al profeta Natán para amonestar a David. En el libro de 2 de Samuel, en el verso 12, en el capítulo 12, verso 9, vemos, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El profeta Natán le está diciendo esto a David. A Urías Eteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Escucha eso. Eso es una maldición que nosotros mismos traemos a nuestra casa. David trajo a su casa gran maldición. Dios envió un profeta y le dijo, ahora no se va a apartar jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que las aflicciones tienen una raíz.
tú y yo tenemos que encontrar esa raíz. Amén. David encontró la raíz después, pero ¿cuántas consecuencias pagó? En el verso 11, así ha dicho Jehová, eso lo estaba diciendo el profeta Natán, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con mujeres a la vista del sol. Verso 12. En el verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo esto haré delante de todo Israel y al pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. La misericordia, el amor de Dios, su compasión es tan grande que aún David confesó su pecado y Natán, Dios a través de Natán le dice, sí, Natán, perdón David, no vas a morir. Dios ya te perdonó. Pero no quiere decir que porque Dios lo perdonó, lo que Dios le dijo, en tu casa va a haber maldición y va a haber todas estas cosas, se iba a cancelar, se iban a parar. Los que hemos leído esa historia hemos escuchado, David tuvo diferentes hijos y un hermano Absalón tenía una hermana, media hermana de Joboam, otro hijo de David, y este se enamoró de su media hermana. En aquellos tiempos, si el medio hermano se enamoraba de la media hermana, el papá estaba de acuerdo, se podían casar. Pero esto, él la violó, la engañó y la violó. Y una mujer violada es impura. En aquellos tiempos era impura. Entonces, una vez que el hermano violó, y fíjate cómo empezaron las consecuencias solamente por el pecado de David. ¿Cuántas cosas vienen a nuestras casas cuando nosotros desobedecemos a Dios? Aleluya. El hermano mandó matar a su hermano y lo mató por haber violado a su hermana. Después Absalón se proclamó y quiso ser mejor que el padre. David se proclamó rey y después tuvo que huir y en la huida se ahorcó, se murió. Y así fueron sucediendo cosas a David solamente por un día quedarse en casa en vez de ir a la guerra. Las consecuencias, las aflicciones por la desobediencia son terribles. Amén. Si nosotros leemos todo el capítulo 13, 12, te vas a dar cuenta cuántas aflicciones comenzaron a venir a la vida de David. La palabra del profeta Natán comenzaba a manifestarse. Todas las maldiciones que le habló Natán, Dios le dijo a través de Natán, comenzaron a manifestarse. Todo comenzó y todo por no obedecer. Gálatas 6:7 nos dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres vas a cosechar. Y esa es una ley espiritual. Y las leyes espirituales de Dios, donde quiera que estén, toman efecto. Si yo quiero engañar a Dios, me estoy engañando yo mismo. Entonces, si me pasan aflicciones por desobediencia, yo voy a quedar estancado, voy a quedar con muchas situaciones adversas, porque la aflicción que yo estoy pasando no es una prueba, no es una lucha de Dios, es una desobediencia que me ha traído una aflicción que ha logrado que yo quede estancado, que tenga inmadurez espiritual, que no logre obtener las promesas de Dios porque yo quedé estancado por esa desobediencia. Amén. No te engañes, Dios no puede ser burlado. En el Salmo 51, en el verso 6, ahí en el Salmo 51, verso 6, y si tú lees todo el Salmo 51, primeramente el verso 1 dice, ten piedad de mí, Dios. Reconocía que había pecado, estaba
clamando para ser limpio de ese pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Amén. El verso 6. En el verso 6 nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo esto que David nos expresa nos debe dar un entendimiento que aún en lo secreto Dios ama la verdad. Yo no puedo hablar una mentira en lo secreto porque Él ama la verdad. Y si Él ama la verdad y yo digo una mentira, entonces yo no estoy mostrando rectitud y Dios no está obligado a obedecerme ni a bendecirme. Por eso es importante los dos tipos de aflicción. Estamos viendo la aflicción que es causada en nuestras vidas por desobediencia. Amén. Y te va a impresionar la aflicción que viene cuando obedecemos. Porque esto es el lado negativo. Esto es lo malo, esta es la maldición que viene por desobedecer. Pero nosotros tenemos bendiciones cuando obedecemos. Amén. Amén. Ok. En el Salmo 51, cuando tú lo lees, te vas a dar cuenta que el rey David tenía una gran aflicción por la desobediencia que cometió. Si tú lo meditas, y yo creo que el Espíritu de Dios nos habla y nos hace reflexionar. Nos va a decir, es cierto, yo cometí esta desobediencia, por eso mi vida ha quedado estancada, me siento afligido, oro, hago, canto, leo la Escritura y como que no siento esa satisfacción. Así se sentía el rey David. Y en el Salmo 119, el verso del 1 al 4, el salmista nos decía, en el Salmo 119, hablaba de las aflicciones que sentía. Bienaventurados los perfectos que andan en la ley de Jehová. Nos da una advertencia el rey David. ¿Sabes qué? Si tú andas en la ley de Jehová, vas a ser muy bendecido. Vas a ser muy bendecido. Nos da una recomendación. No hay, dice un dicho, ¿verdad? No hay mejor razón del camino que el que ya anduvo por ahí. David dijo, yo no quiero que pasen las aflicciones que yo pasé por desobedecer. Mejor sé bendecido. Sigue en la perfección. Sigue en la ley de Jehová. El verso 4. En el verso 4 nos dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios nos encarga que sus mandamientos nosotros los guardemos. Salmo 119, 50. Sus mandamientos o su palabra es nuestro consuelo en la aflicción. Aleluya. Cuando dice, ella es mi consuelo, se está refiriendo a la palabra. Mi palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra, tu voz, me ha vivificado. Él estaba reconociendo y nos estaba dando una recomendación. Cuando las aflicciones a tu vida vengan por desobediencia, inmediatamente ve a la palabra. Vivifícate con el poder de la palabra. Amén. Verso 51. El verso 51, Salmo 119. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas yo no me aparto de tu ley. Ya David estaba reaccionando, ya estaba pensando, me vinieron muchas cosas por desobedecer. Ya no voy a tomar otra chance. Ya no voy a desobedecer a Dios. Aunque se burlen de mí, aunque me critican de mí, aunque suceden cosas, yo no voy a permitir que me aparte de la ley. Yo no me voy a apartar de la ley. David nos estaba dando estas recomendaciones. Amén. Hasta aquí estamos viendo las aflicciones que vienen por desobediencia. Las aflicciones que vienen por desobediencia traen grandes consecuencias. Ahora vamos a ver las consecuencias de las aflicciones causadas por obedecer. Jesús nos preparó
porque él fue sometido a varias aflicciones. Si leemos en Mateo 13, del 16 al 17, cuando él fue bautizado, vino el Espíritu Santo, fue ungido, inmediatamente fue llevado al desierto y llega Satanás a afligirlo. Satanás pudo afligir a Jesús, no pudo afligirlo, salió victorioso sobre de él. ¿Cuál es la indicación aquí para nosotros? Ese Espíritu Santo que recibió Jesús, ese Espíritu Santo que recibiste tú, y ese te lleva por las aflicciones. No te dejan las aflicciones. La desobediencia es la que te deja en las aflicciones. El Espíritu Santo es el que te saca de las aflicciones. ¿Cuántos días estuvo en el desierto Jesús? 40 días, 40 noches. ¿Cuántas veces fue tocado por el diablo? Ninguna. Hoy escuchamos cristianos decir, es que Satanás se levanta y nos toca. Yo digo, ¿y cómo se levanta y los toca? Si tenemos el poder, la autoridad, pero es que no obedecen la palabra. Tú y yo tenemos que obedecer la palabra. Amén. Las aflicciones por obedecer son maravillosas. La promesa, la primera aflicción que Jesús recibió fue en el desierto. Satanás lo venció, lo derrotó. Jesús, lleno de la unción y de la palabra, venció. Y después cuando salió, lo primero que salió y dijo, voy a predicar, fue a predicar una sinagoga. Y en la sinagoga les dijo, arrepiéntanse, a Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento nos dice, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de entender. Tienes que pensar de acuerdo al reino. Ya no tienes que pensar en la dimensión terrenal, tienes que pensar en una dimensión sobrenatural. Ahora tienes que pensar sobre el reino. ¿Cuál es nuestra posición nosotros como cristianos, como creyentes? ¿Siervos o hijos? Hijos. El siervo no tiene autoridad en tu casa, tu hijo sí. ¿Correcto? Que somos servidores de Dios, somos servidores de Dios. Pero soy un hijo de Dios. Ahora, tú no le puedes decir a un hijo de rey siervo, ¿o sí? Tú no le puedes decir a un hijo de realeza que es un siervo, ¿o sí? Somos de la realeza, somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes. Somos embajadores. Tú no le puedes decir a un embajador siervo, ¿o sí? Ok. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando nosotros cambiamos nuestro entendimiento. Jesús vino, tienes que entender el entendimiento del reino. Deja el entendimiento religioso, deja el entendimiento terrenal y ahora ven al entendimiento sobrenatural. Para eso necesitamos nosotros renovar nuestro entendimiento, arrepentirnos de la manera pasada de vivir, pensar diferente manera y entonces empezar a ver lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Eso fue lo primero que Jesús vino a enseñarnos. Amén. Jesús nos dice que trajo un reino invisible, aparte de invisible, invencible. Amén. Ahí anunció en Mateo 4:17, anunció que había llegado a nuestras vidas un reino poderoso en el que solamente podíamos vivir de lo que Él tiene por fe. Las instrucciones de Jesús son arrepentíos, renueven su mentalidad, cambien su manera de pensar. Lo primero que tenemos que hacer para aprender los principios del reino de Dios, cambiar nuestra mentalidad. Estamos ya en el área de las aflicciones por obediencia. Ya dejamos, y yo creo que no queremos que nuestras aflicciones por desobediencia estén en mi vida, en mi casa, en mis hijos y en mi trabajo, o en todos lados, sino las aflicciones por obediencia. Las aflicciones por obediencia son más poderosas.
Cuando nosotros renovamos nuestra mentalidad, vamos a ir entendiendo el reino de Dios. También vamos a ir incrementando nuestra fe. Renovar la mentalidad e incrementar nuestra fe son principios importantes para permitir que el Espíritu Santo nos ministre, opere y se manifieste en nuestras vidas en cada aflicción. Jesús dijo, mientras estemos en el mundo vamos a ser afligidos. Las aflicciones van a tener, pero quédate tranquilo, porque yo ya vencí al mundo. Jesús venció toda aflicción, no se quedó en ellas. Nosotros, Jesús venció toda aflicción, no se quedó en ellas, pero lo más importante es que él nunca le pidió al Padre que le quitara la aflicción. Pablo sí se atrevió, Señor, te he rogado que quites esta aflicción. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, del Padre? Bástate mi gracia. La gracia que yo te di es suficiente para que quites la aflicción. Yo no te mandé ninguna aflicción, Pablo. Es el aguijón. Es Satanás que mandó un mensajero para que te esté picoteando, pero tú tienes la autoridad de echarlo fuera. Échalo fuera, porque yo te di la gracia. Amén. Ok. El Espíritu Santo lo tenemos que dejar que nos ministre, que opere y se manifieste durante cada aflicción. Jesús venció toda aflicción, no se quedó en ellas o esperando que el Padre lo liberara. El Espíritu Santo te da poder para salir, para pasar sobre las aflicciones y no quedarte en ellas. Yo creo que, hermanos, si entendemos este principio, cuando tú oigas personas, ay, estoy en luchas, estoy en pruebas, están afligidas por su desobediencia. Amén. Porque la obediencia no te deja quedar en la aflicción. La obediencia te saca de la aflicción. No importa qué tipo de aflicción te envíe, porque vamos a tenerlas. Amén. En Mateo 28, 18 y 19, en el verso 28 nos dice, todo el poder me es entregado del cielo y de la tierra. Todo el poder me es dado. Si Jesús se le dio todo el poder del cielo y todo el poder de la tierra, ¿quién más tiene poder en la tierra contra ti? Nadie. A menos el poder que tú le des. Y seas como muchos, es que Satanás me atacó. Es que Satanás me anda atacando. ¿Cómo te va a atacar si tú tienes todo el poder? De acuerdo a lo que la palabra dice, todo poder en el cielo y en la tierra, ¿a quién se le fue entregado? A Jesús. Y si Él tiene todo el poder y autoridad en la tierra, ¿cuánto poder tiene Satanás? Cero, nada. Porque nos lo vuelve a afirmar en Lucas 10, 19. He aquí yo les doy poder de ahuyentar serpientes, ahuyentar escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Porque Él tomó todo el poder y tomó toda la autoridad. Amén. Si se nos dio todo el poder, entonces nosotros vencemos ante cualquier aflicción. Tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo nos ministre para que pueda operar y demostrar su poder ante la aflicción. Juan 14, 12, todos nos lo sabemos. ¿Cómo dice Juan 14, 12? Amén. Juan 14, 12. ¿Cómo dice? Díganlo. Las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Comencemos con eso. Comencemos con eso. Si tú crees en Jesús, lo que Él hizo, tú las vas a hacer. Una vez que ya podemos hacer esas cosas, vayamos a hacer cosas más grandes. Porque dice, las cosas, si tú crees en Él, las cosas o las obras que yo hago, tú también las vas a hacer. Porque Él te da la orden, te da la autoridad que tú las puedes hacer. Porque te recuerda que en Mateo 28, 18 dijo, toda autoridad del cielo y de la tierra me entregó a mí.
Por eso, mientras tú estés en la tierra, las cosas que yo hice, tú las vas a hacer también. Por la autoridad que yo te di, por mi nombre, por la sangre, por el Espíritu Santo, vas a hacer todas esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús nos dice que las mismas cosas que Él hizo, Él las va a hacer. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y poder. Nosotros recibimos el mismo poder, recibimos la misma unción. Amén. Segunda de Corintios 4:17. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos y le dan un aleluya a Dios por lo que nos está hablando, lo que está diciendo? Aleluya. Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la honra. Porque nosotros no éramos dignos, pero Él, a través de la sangre de Jesús, de su muerte y resurrección, nos hizo dignos de todo esto. Nos hizo dignos de todo esto. Mira lo que dice, porque está leve. Fíjate bien, las tribulaciones de David, el profeta Natán le dijo, no se va a apartar de tu casa esta maldición. Pero nosotros a través de Cristo Jesús, que Él tomó todas las maldiciones de David en su cuerpo, a ti ya no tienen que venirte todas esas maldiciones, porque Él se las llevó en su cuerpo. Te van a venir tribulación, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, te va a venir una tribulación. ¿Qué tipo de tribulación te van a venir? Leves, momentánea. ¿Por qué? Porque sobre de ti hay un excelente peso de gloria. Porque sobre ti hay un excelente peso de gloria. Y no solamente excelente, sino un eterno. Mientras tú estés aquí en la tierra, ese eterno peso de gloria está en ti. Vas a la eternidad y esa gloria sigue en ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Imagínate, el enemigo te pone una tribulación, pero sobre de ti hay un gran peso de gloria. Inmediatamente se quita la tribulación. Por el peso de gloria que hay en ti. Por el Espíritu Santo que está en ti. Porque sobre ti, tú eres un cuerpo humano, una persona humana, pero dentro de ti hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria sobre tu vida. Amén. Aleluya. Ese poder está en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, sabiendo lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:17, que en cada uno de ustedes está un excelente, un eterno peso de gloria. Eso nos debe de nosotros impulsar, llenar, y debemos de permitirle todos los días a que el Espíritu Santo nos ministre. Decir, Espíritu Santo, ministrame este día. Espíritu Santo, opera en mí en este día. Espíritu Santo, prepárame porque voy a salir a las calles, voy a salir a este mundo, voy a confrontarme tribulaciones, angustia, miedo, preocupaciones. El enemigo va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar, pero sobre mí hay un gran peso de gloria. Y nada me va a poder pasar. Y no dejes que el enemigo, que tanto que oímos, que el enemigo se levanta, que el enemigo te va a atacar. No creas eso. Tú andas en un peso de gloria, eres intocable. Eres intocable por el Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Por eso tenemos que nosotros someternos a ella. Amén. Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ministre, opere, obre en nosotros, para que se manifiesta. Si nosotros no usamos esos tres principios, ministración del Espíritu Santo, operación del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo obre en nosotros, si no usamos esos tres principios, no podemos manifestar, no podemos obtener la manifestación de Dios en nuestras vidas. Por consiguiente, la aflicción puede tomar mucho más tiempo. Hechos 2:4. Cuando tú recibiste a Jesús, fuiste lleno del Espíritu Santo y comenzamos a hablar otras lenguas, según el Espíritu nos daba que hablasen. La llanura del Espíritu Santo, hablar lenguas, no solo es para manifestar que fuiste lleno,
Porque yo escucho y veo muchos que hablan en lenguas, pero siguen en aflicción. Porque no han tenido una revelación que cada vez que tú estás lleno del Espíritu Santo, hablas lenguas, estás empujando a Satanás fuera de tu casa, fuera de tu cuerpo, fuera de tu vida. Los otros días ayer venía a una reunión aquí a la CERMAC y me gusta venir viendo en el carro predicaciones de YouTube. Y para la conferencia de fe de septiembre va a venir uno de Nigeria que ya vino, en ese tiempo tenía un santuario de 20,000 personas, creo. Nigeria se llama Paul Onichi. Y vi ahí Paul Onichi y dije, fue el que anunció el pastor que va a venir en septiembre. Porque él dijo que ya tenía un tabernáculo, una iglesia de 100,000 asientos. Y me puse a ver lo que estaba un video de él de 20 minutos. Tenemos que escuchar de los que tienen manifestación. De los que conoces que tienen manifestación. Lo escuché en un video como de 20 minutos, lo escuché. Y algo que me impactó, le preguntaron, ¿por qué suceden tantos milagros? ¿Por qué en tu ministerio? Y él dijo, yo paso hasta 10 horas orando en lenguas con el Señor. Y a nosotros no nos gusta venir media hora a orar aquí. Y lo seguí oyendo y dice, yo aprendí eso cuando estaba en la escuela. Él estaba con una enfermedad terrible. Dice, y en la escuela, mientras yo estudiaba, oraba en lenguas. Oraba en lenguas. Y un tiempo que yo oraba en lenguas en el Espíritu, toda enfermedad que decían que iba a morir, desapareció de mi cuerpo. Y así fui siguiendo, aprendiendo a elevar, pasar. Dice que una vez fue a predicar a otro país y en el hotel que llegó, así como dejó la cama, ya iba de regreso. Antes de salir dije, no me muevan la cama, déjenla como está. Dice que dejaron como está, no cambiaron nada. Llegó y se acostó porque sabía que esa cama había quedado llena de la unción de las horas que pasó orando. Dice, ahí me quedé y otra vez me quedé orando como 10 horas en el Espíritu ahí. Y tú ves lo que esos hombres hacen y nosotros a veces, no tengo tiempo para orar hoy. No voy a ir, es que me queda lejos, es que esto. Entonces ahí puede aplicar las aflicciones por desobediencia que a veces tenemos, es porque no obedecemos. ¿Verdad? Y he estado escuchando muchos videos cortos de Smith Wigglesworth. Hoy iba oyendo uno como 3 veces, me impresionó lo que ese hombre hacía, cómo Dios lo usaba simplemente por dejar que el Espíritu Santo lo llenara, ¿verdad? Y hoy escuchamos muchos que oran lenguas, pero no sucede nada. Nosotros tenemos que retomar, ser llenos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos ministre, opere en nosotros y que se manifieste en nosotros. La llanura del Espíritu Santo, hablar lenguas, no solo es para manifestar que fui lleno. Debo de actuar para manifestar el poder de lo que fui lleno. En Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros veis y oís. Pedro hablando. Ya estamos hablando otro Pedro que había sido afligido. Ahora estamos viendo a un Pedro que tenía la aflicción, pero una aflicción por la llanura del Espíritu Santo. Ya habló diferente, ya estaba hablando el Espíritu Santo, era Pedro, pero era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Amén. Jesús mismo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Mientras estuvo en la tierra, en un cuerpo humano, Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio la victoria aún contra la muerte. Así, ese mismo poder lo recibimos nosotros. No solo hablar lenguas y que no pase nada. En Hechos 2:36
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, hermano, Dios te hace Señor y te hace dueño de todo lo que el mundo tiene. Te dio todo poder y toda autoridad contra las adversidades del mundo. Pero tenemos que obedecer lo que la palabra dice. Cuando yo obedezco y actúo en la palabra, voy a recibir lo que ella dice. Y voy a ser afligido, pero la aflicción que yo recibo va a ser momentánea, va a ser leve. Porque sobre mí, sobre ti hay un gran peso de gloria. La gloria del Dios de los cielos. Amén. La promesa del Padre al Hijo fue que el Espíritu Santo lo haría Señor de todo en la tierra. Esa fue la promesa que el Padre le dio a Jesús. Y así fue. Amén. Así lo demostró Jesús, porque hasta el enemigo más grande, la muerte, también lo venció. Resucitó de entre los muertos. La muerte mató el cuerpo de Jesús. Amén. Ok. Pero no mató al espíritu. Amén. El cuerpo se mantuvo en la tumba por 3 días. El espíritu tuvo que esperar 3 días para regresar al cuerpo. La muerte mató al cuerpo, pero no al espíritu. Las aflicciones te pueden tocar tu cuerpo, pero no tu espíritu. Las aflicciones pueden tocar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus sentidos, tus emociones, pero no tu cuerpo, no al espíritu, perdón. Tu espíritu queda intocable. Pero ahí es donde recibimos la llanura del Espíritu Santo y tenemos que permitir que la llanura del Espíritu Santo me ministre a mí dentro de mí y después me empiece a operar y que empiece a manifestar. Mira, el lunes que fui a la prisión, el hermano Eric Ortega fue conmigo, el testigo, va a testificar. Este muchacho que yo conocí ahí, ese muchacho habla mucho, tiene mucho conocimiento, y él luego cuando empezó a venir a los servicios hace unos meses, dijo, es que yo soy mormón. Yo estudié mormón, yo me sé el libro de Mormón, tú no me puedes enseñar nada porque yo soy mormón. Yo siempre he callado. A mí no me gusta contener. Porque la palabra no necesita defenderse, ella se defiende por ella misma. Yo necesito contener y decir, no, es que yo tengo la unción, yo soy más ungido, yo soy profeta, yo soy apóstol. No. La palabra se defiende por ella misma. El lunes, yo tenía 2 lunes que no había ido. El lunes que fui, me dice, él habla así, me dice, no, compa, ya lo extrañaba, compa, no venía. Es que andaba ocupado. Dice, no, vienen otras compitas, pero con mucho respeto, la verdad. Yo vengo para no estar en la celda, pero no enseñan. Es más, ni les entiendo lo que enseñan, dice. Pero cuando usted viene, cuando lo vi que entró, dejé el teléfono y me vine. Estaba en el teléfono. Y dice, usted es el único que me ha convencido del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ya no soy mormón. Yo sé que Joe Smith es un falso profeta. Yo sé que Joe Smith, él se sabe la historia porque dice que como mormones, a la temprana edad, los obligan a que memoricen el libro mormón y vayan a las calles. Y tienen que hablar del profeta Smith, que recibió él esa revelación. Y dice, pero ¿sabe qué? Hoy yo estoy convencido que el Espíritu Santo es verdadero. Yo estoy convencido, dice, ¿y sabe qué? Usted no me convenció. Lo que me convenció fue el Espíritu Santo. Usted me vio que estaba hablando por teléfono. Dice, yo estoy hablando por teléfono con mi esposa, su ex, algo así. Dice, ella está impresionada de cómo yo hablo ahora. Dice, es que le dijo, yo no soy yo. Dice, yo cuando salga, dice, ya no voy a ir con los mormones.
Yo voy a ir a buscar un lugar donde me alimente con esa palabra que usted nos trae aquí. Ahí en esos lugares hace efecto la palabra. Amén. Y él está esperando un milagro, ya querido. Él me hace muchas preguntas y siempre está tomando nota. El miércoles, el lunes empecé, eran unos muchachos y le dije, vamos a hablar de algo. ¿Qué quieres hablar? Los dejé hablar a ellos. Les dejé hablar de sus aflicciones. Ok, ya hablaron de sus aflicciones. Hoy les traigo la solución a sus aflicciones. Y les voy a hablar de las aflicciones causadas por el Espíritu Santo. Y reciben, hermanos. Amén. Y eso es maravilloso, lo que está sucediendo. Amén. Ok, ni la muerte, hermanos. Por eso, tu enfermedad toca tu cuerpo. Tus dolencias tocan tu cuerpo, pero no pueden tocar tu espíritu. El espíritu está esperando que lo dejes ministrar para ir a sanar aquella parte de tu cuerpo. Eso es lo que está esperando tu espíritu, que seas lleno, que lo dejes, que te ministre, que lo deje operar y que esa dolencia, mira, si venció la muerte, el cuerpo estuvo en la tumba 3 días, el espíritu estuvo allá con los espíritus encarcelados, al 3er día es día que regrese al cuerpo. El espíritu regresó al cuerpo. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús? Lo vieron resucitado. Amén. Lo vieron resucitado. ¿Ok? El espíritu, conforme a la promesa de Dios que en 3 días resucitaría, se sucedió. Al 3er día el cuerpo vivió porque el espíritu de Dios regresó a un cuerpo sin vida. Regresó para darle vida. Amén. Efesios 2. Aleluya. Efesios 2. Mira lo que el Espíritu Santo hace. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Quién puede tocar a Cristo? Nadie. Nadie puede tocar el Espíritu de Cristo que vive en ti. Porque te dio vida por Cristo. Aún estando muertos, hemos cometido pecados. Aún en esos pecados, el Espíritu Santo viene y me redarguye y pido perdón. Me arrepiento de la desobediencia y vengo a la obediencia. Entonces este cuerpo vuelve a tomar la dirección. Y dentro de mi cuerpo va a vivir ese Espíritu de Cristo por la gracia de Dios. Amén. Romanos 6:11. Así también vosotros, considérense que ya están muertos en pecados. Así también vosotros considérense que ustedes ya fueron muertos al pecado. Están muertos al pecado, pero vivimos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La administración del Espíritu Santo, su operación, manifestación, nos debe dar la seguridad de que nosotros morimos, ahora vivimos en Dios, en Cristo. La manifestación del Espíritu Santo nos debe dar la seguridad que tú y yo ya morimos al pecado. Ya morimos, tenemos una mente de pecado, claro que sí. Pero tienes que saber que cuando venga la mentalidad o la conciencia de pecado, dile pecado, yo morí para Cristo. Puedes venir a mí de cierta forma, de cierta manera, pero yo ya morí, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Nos tenemos que considerar que ya fuimos muertos para el pecado, ya no vivo yo ya fui muerto al pecado, aunque me persigas, aunque me acoses, aunque ya ves cómo vino con David. David tenía que irse a la guerra, pero ese día, hoy no voy. Hoy juegan la final, no voy. Vieja, prepárate unos chips, unas palomitas, me voy a quedar a ver la final. La desobediencia. Pero cuando venga esa tentación de desobediencia, dile a eso, ¿sabes qué? Yo ya fui muerto al pecado, ahora vivo para Cristo. Aunque haga una hora de camino, yo me voy.
Aunque haga 2 horas de camino, yo me voy. Mi esposa me dijo esta mañana, ¿por qué te vas tan temprano? Le dije, es que dice el GPS que me va a tomar 1:30 y tengo que estar a las 10 porque me toca orar. Ok. Y pasé por Alzo y dije, aquí me voy a llegar a desayunar. Y le seguí hasta Kankakee, gozoso, contento. Porque yo creo que la satisfacción más grande de nosotros como creyentes, ¿cómo nos sentimos cuando desobedecemos? ¿Verdad? Como que alguien nos está viendo, ay, ¿por qué no fui hoy? Para el otro miércoles. Aleluya. Aleluya. La administración del Espíritu Santo, su operación, su manifestación, nos debe dar seguridad de que ya morimos al pecado. Ahora vivimos en Dios a través de Cristo. Ese es el poder que tenemos en Dios por el Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos este poder en nuestras vidas, todo lo demás es derrotado. Eso lo explicaba Pedro. En las otras enseñanzas vimos, y si tú sigues viendo el libro de los Hechos, los metieron a la cárcel y el ángel los sacaba. Pablo echó fuera demonios de una divina. Y esa divina le daba a ganar mucho dinero a las autoridades. Lo metieron a la cárcel. No sé a qué horas lo meterían, a lo mejor al mediodía. Pablo no dijo nada, llegó la medianoche y le dijo a Silas, oremos a Dios, alabemos a Dios. Porque ellos aprendieron, Pablo escribió y dijo, ¿verdad? En 2 Corintios 4:17, Silas, esta tribulación es leve, adoremos a Dios. Cuando ellos adoraron a Dios, cayó el gran peso de gloria en ellos. ¿Qué sucedió? La cárcel fueron abiertas y se fueron. Salieron. Cuando viene la aflicción, pero una aflicción por obediencia, tú no te lamentas, tú alabas a Dios, porque sabes que esa aflicción es pasajera. Porque estás lleno del Espíritu Santo. Porque has obedecido, no importa qué tipo de aflicción, es pasajera. Porque estás lleno del Espíritu Santo y has aprendido cómo ministrar, cómo dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida, cómo opera en tu vida y cómo se manifiesta en tu vida. Y las aflicciones, van a venir aflicciones, pero acuérdate, Jesús dice, yo ya las vencí. Si tú sigues leyendo todo lo que le sucedió al rey David, por no ir a la guerra, por una desobediencia, todo lo que le sucedió. Y antes de todo eso hizo grandes victorias. Antes de grande eso tuvo grandes éxitos, porque el Espíritu Santo lo respaldaba. Pero una vez que pecó, una vez que se apartó, una vez que se tomó la chancita, hoy no voy, que vaya, voy a ordenar un capitán y que vaya a la guerra. Y el enemigo dijo, esta es mi oportunidad. ¿Cuántos años había vivido David en esa casa? Y nunca había visto a esa mujer. Pero ese día que no fue a la guerra, el enemigo se la presentó. ¿Cuántas cosas no nos presenta el enemigo para que desobedezcamos a Dios? Y tú piensas que, porque oímos, gracias a Dios que aquí ya salimos de luchas y pruebas, de estar escuchando luchas y pruebas. Aquí escuchamos que el poder de Dios es real en tu vida. Una lucha y prueba, ellos dicen que Dios las envía para enseñarte algo. No, Dios te dio su palabra, te dio su nombre, te dio la sangre de Jesús, te dio una unción especial, te dio el Espíritu Santo para que nosotros tengamos victoria.
Amén. ¿Recibimos algo? Nos ponemos de pie para despedirnos, dándole siempre gracias, la gloria, la honra a Dios. Padre, te damos gracias. Así, Señor, así déjalo, Emilio. Deja el cantito ahí. Salimos ya, saludamos a los hermanos que estuvieron conectados. Siempre dándole toda la gloria a Dios. Él es el